Hace varias décadas cierto poeta escribió: no sé ni quién soy, ni qué es lo que sé, ni qué es lo que quiero, ni a dónde voy. Esta declaración expresa la peor de las condiciones humanas, pues cuando alguien llega a este punto manifiesta una crisis de identidad, de conciencia, de propósito y de destino. Sabemos que tanto para las personas como para los grupos humanos, un elemento imprescindible para su sano equilibrio y su autoaceptación es la aceptación de la propia identidad. No obstante, en el otro extremo está también quien sabe quién es y no le gusta y entonces decide reinventarse. Justamente esto es lo que ocurrió con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Estaban todavía en ese lugar, el Señor les había dado la ley y los había declarado su especial tesoro y gente santa, un reino de sacerdotes, y sin embargo, ante la ausencia de Moisés, el pueblo demandó a Aarón: levántate y haz los dioses que vayan delante de nosotros. Demanda a la que sorprendentemente Aarón accedió, y una vez que les presentó un becerro de oro, clamó diciendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta era su nueva roca fundacional. No solo significaba la negación del pasado inmediato, sino una virtual ruptura del pacto con el Dios único y verdadero. Significaba la elección de una nueva identidad y de un nuevo destino. ¿Cuáles fueron las razones de la apostasía de Israel? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Hace más de 50 años, la mayoría de ustedes todavía no nacía en ese tiempo, cuando un servidor empezaba a aprender a leer, encontré en la casa de mis padres un libro de historia universal de nivel primaria, que era interesante porque hablaba de los diferentes pueblos de la antigüedad y sus aportaciones a la civilización humana. Y con sorpresa vi que se incluía allí a los hebreos. Nunca había visto, siempre se hablaba de los griegos, los romanos, los asirios, pero no de los hebreos. Y la idea era que la mayor aportación de los hebreos a la civilización mundial fue su monoteísmo radical. Si pudiéramos, hermanos, expresar en pocas palabras la aportación más trascendente del pueblo hebreo, diríamos que sería el Decálogo. Y la afirmación menos trascendente sería precisamente las palabras de Aarón: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo estaba en una situación de crisis, estaba empezando el éxodo, Moisés estaba hablando con Dios en el monte y el pueblo se exasperó y llamó al profeta, llamó al sacerdote para que pudiera hacerles dioses que fueran delante de él. Esta petición, hermanos, expresa varias actitudes. En primer lugar, expresa rebeldía ante la revelación. Para quien tiene problemas de autoestima, la reinvención siempre será una posibilidad muy tentadora. Lo era para lo es para los individuos y lo es también para los pueblos. Esto fue lo que sucedió en el pueblo de Israel en el relato que nos ocupa. Pero Israel no sería el único pueblo ni tampoco el último que en la historia tratara de reinventarse. En la historia de nuestro propio país, durante el siglo XIII, un puñado de desarrapados llegaron al Valle de México. Decían provenir de un lugar llamado Aztlán, aunque habían olvidado dónde se encontraba ese lugar. Después de años de luchas y alianzas exitosas, pudieron sojuzgar a los pueblos del Valle de México y entonces decidieron reinventarse, decidieron reescribir la historia para ocultar sus antiguos orígenes. Y un cronista mexica dice al respecto: cuando reinó Izcóatl en México, se tomó una resolución. Los señores mexicas dijeron: no conviene que toda la gente conozca los códices, el pueblo se puede perder y andará torcida la tierra, porque allí se guardan muchas mentiras. Se guardaba la historia, pero entonces fue quemada. Este pueblo, un pueblo de semibárbaros que llegaba al Valle de México, y podemos darnos una idea de las situaciones de este pueblo cuando los tepanecas les dejan áreas infestadas de serpientes y para los aztecas eran un manjar exquisito.
y entonces agradecieron a los tepanecas que los pusieran en ese lugar. Después se rebelaron en contra de ellos, y cuando llegaron a la cumbre de su poder, decidieron quemar los códices que hablaban de su origen para hablar de un pueblo elegido para perpetuar la vida del sol y de esa manera asegurar la existencia del universo que conocemos. Pero el relato que nos ocupa nos enfrenta a preguntas inevitables. ¿Cómo pudo Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote de Dios, acceder a semejante demanda? Existe una leyenda judía que habla sobre la muerte de Hur. Usted recordará que cuando Moisés estuvo intercediendo por Israel en la lucha contra Amalek, dice la palabra de Dios que el profeta levantaba sus manos e Israel prevalecía, y cuando bajaba sus manos entonces prevalecía Amalek. Y entonces llegan Aarón y Hur, ponen una piedra debajo de Moisés, lo sientan allí y lo sostienen los brazos hasta que finalmente Israel obtiene la victoria. Dice esta leyenda rabínica que cuando el pueblo de Israel empezó a incurrir en la idolatría, Hur se opuso violentamente a la petición del pueblo pidiendo dioses que fueran delante de ellos, y pudo decir: pueblo falto de entendimiento, ¿acaso no recuerdan los milagros que el Señor ha hecho por ustedes? Y en respuesta, dice la leyenda, Hur fue apedreado y murió. No sabemos si esto es cierto. Lo que es verdadero es que Hur desaparece de la crónica bíblica. Nunca más se le vuelve a mencionar. Así es que volvemos a la pregunta: ¿cómo pudo Aarón ignorar mandamientos explícitos como aquel que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni te inclinarás para adorarla? ¿Cómo justificar su debilidad ante el reclamo de la nación? Sabemos, hermanos, que Aarón era un hombre pacífico, pero a veces la apatía, la indiferencia, la inacción pueden coronarse con la aureola del pacifismo. Sabemos, hermanos, que el pacifismo es una aureola que puede esconder, que puede convertirse en una máscara que esconde las más perversas actitudes. Decía un pensador evangélico del siglo pasado, Francis Schaeffer, decía que en las siguientes décadas un valor empobrecido que iba a crecer en la cultura occidental iba a ser la indiferencia activa. Indiferencia activa significa: no me importa lo que le pase al hombre que está al otro lado de la calle o al otro lado del mundo. Quiero vivir en paz, quiero que me dejen en paz, quiero vivir mi vida a mi manera, independientemente de las consecuencias que tenga para mis hijos y para mis nietos. Se le puede poner la aureola, la corona de pacifismo, pero es indiferencia activa, es egoísmo. Y lo mismo podemos decir respecto al pacifismo de Moisés. A final de cuentas, incurrió en una situación de complicidad delante del pueblo. Sabemos que era un hombre pacífico. Sabemos también que la palabra de Dios dice que Moisés, su hermano, era el varón más manso sobre la faz de la tierra. Aarón, hermanos, no lo vemos alzando la voz o contendiendo con nadie. Lo vemos más bien bajando la voz para murmurar con su hermana María en contra de Moisés. Y cuando Aarón fue confrontado por Moisés por su participación en la apostasía de Israel, Aarón respondió con humildad: no se enoje mi señor, tú conoces que este pueblo es inclinado al mal. Y estas palabras, hermanos, muestran en parte la razón por la cual Moisés accedió a hacerlo. Decíamos hace 8 días que la expresión que nuestra versión de la Biblia traduce como un pueblo duro de cerviz significa un pueblo duro de nuca, es decir, un pueblo que no dobla la cabeza bajo ninguna circunstancia. Este modismo significa literalmente eso, describe un pueblo que no se doblegaba fácilmente. Es evidente que la ausencia de Moisés generó un gran temor en el pueblo.
razón por la cual acudieron a Aarón, pero no para pedirle su intercesión o para rogarle que los guiara a la tierra prometida, ni siquiera para que se convirtiera en su nuevo líder. Acudieron a él para exigirle que les hiciera nuevos dioses. Pero una vez más, no tenían derecho para actuar así. Habían visto las plagas doblegando al reino de Egipto, la demostración de la nulidad de sus dioses. Habían visto la muerte saltar sobre sus casas, cegando la vida de los primogénitos de Egipto, pero preservando la de sus hijos. Caminaron sobre el fondo del mar que Dios abrió para que pudieran escapar de la espada del faraón. Se refugiaron en la sombra de la columna de nube y se alumbraron con la luz de la columna de fuego. Bebieron agua que Dios hizo brotar a raudales de una roca. Comieron pan del cielo, y ahora venían a Aarón y le decían: haznos nuevos dioses. Su problema real no era un problema de fe, sino de rebeldía al inobjetable testimonio que Dios había dado de él mismo. Si usted recuerda, cuando Dios llama a Moisés y le dice que va a liberar al pueblo de Israel, Moisés habla con los ancianos, que se regocijaron e inclinaron su rostro, lo pusieron en el rostro en el suelo, adorando a Dios. Pero la adoración duró muy poco, y aún el propio Moisés le dijo a Dios, y son palabras duras: desde que tú me llamaste y me prometiste que ibas a sacar a tu pueblo de casa de servidumbre, no has hecho nada. Son palabras muy duras. San Agustín decía, eran palabras de intercesión, pero hay un rabino que dice, no, son palabras de rebelión, el propio Moisés. Así es que el pueblo estaba impaciente, y Dios respondió en cada caso con bendición, con liberación. Tenían testimonios palpables, todavía tenían el sabor del pan del cielo en la boca cuando le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje, y es que esta petición expresaba necesidad de seguridad. La segunda razón de la petición por nuevos dioses fue la necesidad que ellos, como todos los seres humanos, tenemos. Todos necesitamos seguridad. Hay cosas básicas que todos los seres humanos necesitamos. Todos los seres humanos necesitamos amar y que nos amen. Es una necesidad fundamental. Necesitamos certidumbre frente al futuro, saber a dónde vamos, qué queremos, cuál es el propósito de nuestra vida, y Dios nos ayuda a encontrarlo claramente cuando nos enseña que Dios nos ha dado una doble vocación en este mundo. La primera y más grande es la de ser siervos de Dios. Recordemos, fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutar para siempre de Él. Y la segunda es ser siervos de Dios por medio de la vocación que nos haya dado. Hay vocaciones que son identificadas más fácilmente como apostolados, como la medicina, la pedagogía. Es más fácil ver esas carreras así. Pero cualquier carrera, cualquier trabajo, alguien que está apretando tornillos en una cadena de producción, ¿cuántas vidas se han salvado por un tornillo que estaba en su lugar? ¿Y cuántas se han perdido por un perno que no estaba bien ajustado? Así es que el hecho de que no tengamos trato directo con los beneficiarios de nuestro servicio no nos hace menos responsables delante de Dios de glorificarlo a través de lo que estamos haciendo. A través de lo que estamos haciendo. En estas condiciones, el pueblo necesitaba seguridad, y no había nada malo en eso. Todos los seres humanos necesitamos alivio del pasado, certidumbre en el presente y esperanza frente al futuro. Esta es una necesidad real, y como todos los mortales, el pueblo necesitaba de esto. Pero en algún momento necesitamos decidir también en qué, en quién o en dónde vamos a poner nuestra seguridad.
Tenemos necesidad, pero ¿en dónde, en qué o en quién vamos a poner nuestra seguridad? El pueblo, hermanos, decidió que sería en un becerro de oro. Según los estudiosos, estrictamente hablando, existe diferencia entre la adoración a dioses ajenos, idolatría, y el uso de imágenes en el culto a Dios llamado iconolatría. Diferencia que no siempre es fácil distinguir, y este relato es un buen ejemplo de esta confusión. Aunque en honor a la verdad, el pueblo no le interesaban las sutilezas teológicas. El pueblo no necesitaba definiciones técnicas, necesitaba seguridad, solo que creía encontrarlo en un ídolo. Pero si Israel no le interesaba la diferencia entre idolatría e iconolatría, a Dios mucho menos, y su ira fue igualmente implacable contra el pueblo al que calificó como rebelde y sus actitudes como provocación, como dice Deuteronomio capítulo 9, versículos 7 y 8. El Salterio recalca el absurdo de semejante decisión diciendo: cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Salmo 106, versículo 20. San Pablo nos recuerda, hermanos, que el peor negocio de la historia, el peor trueque de la historia, es cuando los seres humanos cambiamos al Dios Todopoderoso por la imagen de seres creados, de cuadrúpedos y hasta de reptiles, hasta animales que se arrastran sobre la tierra. A la luz del relato resulta evidente que el ídolo representaba para Israel una fuente de seguridad, porque en las civilizaciones de esa zona del mundo, la llamada media luna fértil, el toro era un símbolo de fertilidad y su oro de riqueza. De hecho, una de las deidades principales de Egipto era Apis, el buey, adorado como un dios de la fertilidad. Aunque tenía su centro de adoración en la ciudad de Memphis, su culto se había diseminado en toda la llamada media luna fértil y había llegado a Palestina. En pocas palabras, por increíble que parezca a nuestra mentalidad, en aquel tiempo adorar un buey era algo muy bien visto en el mundo antiguo. Pero una vez que Israel se estableció en Palestina, además de luchar contra deidades extranjeras, los profetas develaron cuáles eran los verdaderos dioses a los que el pueblo de Israel estaba buscando adorar. Los profetas hebreos nos enseñan que realmente, además de todos los ídolos de madera, de piedra, de oro, de plata, etc., los verdaderos dioses olvidados eran la riqueza y el poder. Pregúntese usted, ¿cuáles son los dioses que gobiernan este mundo? La riqueza y el poder. No hemos cambiado mucho. Nos creemos más civilizados, pero esa es la realidad. Y esta actitud tiene su vertiente religiosa, la teología de la prosperidad. Aún en el mundo cristiano podemos encontrar personas que no se han olvidado de los dioses olvidados, que siguen rindiéndoles culto. Bien se ha dicho que la idolatría es la absolutización de cualquier realidad creada o imaginaria cuando adoptamos ante ellos una actitud de temor, afecto o confianzas absolutas. Hoy día las cosas no son muy diferentes. La riqueza y el poder, los dioses olvidados del Antiguo Testamento, gozan de buena salud. El materialismo no solo es el valor supremo de nuestra cultura, sino que se ha elevado a meta de la vida cristiana en algunas corrientes, la llamada teología de la prosperidad. Si no eres rico es porque no eres cristiano o porque no tienes fe, dicen sus pseudo profetas. Ellos hacen interminables reclamos de dinero por simple codicia, edifican sus pequeños imperios religiosos, prometiendo prosperidad a los pobres incautos, que la única prosperidad que verán será la de sus líderes. Recuerdo a la mamá de mi hermano Gustavo. Su mamá, la hermana Mari,
yo creo que tiene nivel educativo tercero de primaria. No tuvo mucha escolaridad, pero es una mujer que conoce muy bien la Biblia, muy bien. Y cuando la teología de la prosperidad llegó a su amada iglesia, y el pastor paraba la Cherokee APA del año en la puerta del templo, para que vieran que la prosperidad era una realidad, claro, con el dinero de la iglesia, ¿no? Paraba su Cherokee allí en la puerta. La hermana Mari empezó a luchar y a decir, esto es idolatría. Y dice, veía yo a mis hermanos como las palomillas chocando contra el foco hasta que se queman. Dice, sabiendo que estaban persiguiendo una mentira. La mujer no tiene educación secular, pero tiene una educación bíblica muy sólida y pudo ir a la palabra de Dios y darse cuenta, esta es una forma de idolatría. Y decía la hermana, tuve que romper con mi amada iglesia, la iglesia de mi vida. Debemos recordar, hermanos, perdón que me extienden esto, que dice la hermana que cuando el hermano Odilon Rodríguez, que era salvaje para predicar, si veía una imagen se iba contra ella, no era durísimo en su predicación. Iba y le hablaba a la hermana Mari y le decía, tienes que poner tu confianza en Cristo. No, yo la puse en mi Madre Santísima y ella me va a salvar. Mira lo que dice la palabra de Dios, dice, y yo le contradecía, aunque me interesaba lo que me decía. Un día llegó el hermano Odilon muy serio y le dijo, Mari, vengo a hacer algo que nunca pensé que iba a hacer. Vengo en el nombre de Jesucristo a sacudirme el polvo de tu casa. No volveré aquí, no volveré a molestarte, que Dios tenga compasión de ti. Se dio la media vuelta y dice la hermana, y una angustia se apoderó de mi corazón, pero todavía no se rendía a Cristo. Fue y buscó a una vecina que era de esa iglesia y le dijo, ese, si fuera pastor, vendría por su oveja. Pues ahí va la hermana a decirle al pastor y ahí viene el pastor de regreso, ¿no? ¿Y es cierto lo que me dijeron? Sí. ¿Estás consciente de lo que significa? Sí. ¿Estás consciente de que tienes que renunciar a todas tus idolatrías para creer en el único Dios verdadero? No, pues sí. Y dice, no, pues el hombre se volvía loco de alegría. Esa era su iglesia, hermanos. Creció allí. Y cuando el hermano murió y llegó la teología de la prosperidad, dice la hermana, vi al ídolo, a Mamón, entrando por la puerta grande, dice, y al pueblo de Dios adorando y danzando en pos de él. No es algo nuevo. Martín Lutero decía hace 500 años respecto a la idolatría, muchos creen que tienen a Dios y todo lo que necesitan cuando tienen dinero y propiedades. En ellos confían, de ellos se jactan tan inexorablemente y con tanta seguridad que no se preocupan por nada más. Estas personas tienen su Dios, se llama Mamón, es decir, el Dios del dinero, los bienes materiales, sobre ellos ponen su corazón. Este es el ídolo más común sobre la faz de la tierra. Quien tiene dinero y propiedades se siente en total seguridad, está feliz y sin ningún temor, como si estuviera sentado en el mismo paraíso. A la inversa, quien no tiene nada, duda y se deprime como si no conociera a Dios. Muy pocas personas encontraremos que tengan buen ánimo y estén sin aflicción y sin quejarse cuando no tienen dinero, pues lo opuesto está adherido y es inherente a la naturaleza humana hasta la propia tumba. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje. Cuando Aarón dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, estaba expresando la necesidad que el pueblo tenía de autocontrol. Finalmente, la petición de un Dios expresa la necesidad de control. Este hecho demuestra el absurdo de la idolatría, pues se pretende poner la confianza en algo creado y controlado por los propios hombres. Todo el relato apunta en esa dirección. Primero, dice el pueblo, fue a Aarón
y le ordenó, levántate. Levántate es un imperativo que expresa la idea de empieza a hacer algo. 2. Le asignaron una tarea, haznos dioses. 3. Le asignaron la tarea de nuevos dioses, que le asignaron tarea a los nuevos dioses para que vayan delante de nosotros. Aarón no fue tan inocente en esta conspiración. De hecho, se esforzó en hacer muy bien su trabajo. El texto nos describe las características del ídolo que fabricó, que seguramente era un becerro de madera forrado con una lámina de oro, porque dice el texto que el ídolo después fue quemado, y eso no se puede hacer con el oro. Entonces fue quemado, seguramente era un ídolo de madera forrado con una lámina de oro. Pero no solamente fabricó el becerro, edificó el altar, convocó al pueblo a una celebración solemne diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Éxodo 32:5. Este llamado generó una gran alegría y desenfreno en el pueblo, que empezó a cantar y a danzar como hacían los egipcios en el culto al buey Apis. Pero llegaron al desenfreno porque la palabra regocijarse puede tener también una connotación sexual. Como ocurre, por ejemplo, en la historia de la relación de Ismael y de Isaac, cuando dice que cuando Abraham descubrió que Ismael se burlaba de Isaac, lo echó con su madre de la casa. El verbo burlarse también, como en español, puede tener una connotación sexual, y solo así entendemos una medida tan radical: te me vas con tu madre de la casa. Solo así se puede entender. Bueno, el pueblo estaba en el desenfreno. En Génesis 21:9 se usa la misma palabra para hablar de los juegos del amor. No en balde el culto egipcio era un culto a la fertilidad que tenía un componente sexual importante. Pero volviendo a nuestro asunto, como señalamos anteriormente, la idolatría puede ser algo muy sutil. De hecho, a decir de algunos pensadores cristianos, la idolatría fue la verdadera razón de la caída de la que nos habla el libro de Génesis capítulo 3. Usted puede decir, a ver, momento, no. La razón de la caída fue la desobediencia. Había un mandamiento explícito: puedes comer de todo, menos de este árbol. ¿Fue desobediencia un mandamiento? Bueno, sí, pero desobediencia a un mandamiento implica obediencia a alguien más. Y ese alguien más puede ser el yo queriendo ser Dios. ¿Qué le dice la serpiente? ¿Sabe Dios que el día que comiereis de ese árbol seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal? Y esa va a ser la lucha en nuestra vida. Esta es mi vida, quiero vivirla a mi manera, y nadie tiene que pedirme cuentas de mis decisiones. Pues Dios te bendiga. Dios te bendiga con esas actitudes. Así es que seguramente fue la idolatría el deseo del hombre de ponerse en el lugar de Dios, de ser como Dios en esa situación. A partir de ese momento luchamos con todas estas cosas. Alguien dijo al respecto: según la Biblia, el pecado se define como lealtad equivocada, o para usar una palabra técnica como idolatría, pues el pecado es simplemente otra palabra para señalar la lealtad a un Dios falso. El pecado básico es el hecho de la idolatría, el esfuerzo de fundar la vida y darle sentido en base a seres finitos, excluyendo al Ser Supremo. Llamamos a este olvido de Dios idolatría porque los seres han suplantado al Ser Supremo. Las criaturas han tomado el lugar del Creador. Pero como la fe, la idolatría también es una actitud comprometida. De hecho, es una especie de perversión de la fe. Sin embargo,
la intención del hombre de idolatrarse y transformarse en su propio Dios ha alcanzado proporciones abrumadoras en la época actual. Y esto es real. Pero esta conclusión no es nueva. Ya el profeta Samuel había equiparado la desobediencia con la idolatría. Le dice al rey Saúl: porque como pecado de adivinación a la rebelión, como ídolos e idolatría a la obstinación. Dice: tú desechaste la palabra de Dios, Dios te desechó para que seas rey sobre Israel. Y es un cuadro dramático, porque Saúl cae de rodillas y toma el manto de Samuel, y Samuel se da la vuelta y empieza a caminar y se rasga el manto del profeta, y el profeta le dice así: de esa forma Dios rasgó tu reino y se lo dará a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Pero no sentía placer. Dice la Biblia que después de eso Samuel lloraba todos los días por Saúl. Había sido ungido por Dios, y su desobediencia, que era el equivalente a idolatría, lo había apartado del propósito de Dios. Hay un misterio, hermanos, en la elección, en la unción de Saúl. No es el tema, pero en su discurso de despedida, Jacob dijo que la realeza vendría de la tribu de Judá. Pero Saúl no era judío, era benjaminita. ¿Por qué entonces fue ungido como rey? Los comentaristas bíblicos más serios dicen: el pueblo urgía al profeta que les diera un rey, y Dios se los dio como lo querían, para demostrarles lo que pasa cuando te sales con la tuya, o que quieren un rey. Ahí está. Y hermano, salió muy mal. Salió muy mal. Dios ya tenía un rey, era un niño, pero ya tenía un hombre elegido, un varón conforme a su corazón. En estas condiciones, hermanos, es obvio que el ídolo puede ser, entre comillas, religioso o secular. Puede venir de un mundo de dioses o un mundo sin dioses, pero su función suprema será la misma: servir como integrador de la vida, como la razón de la existencia. Puede encarnarse en las obras de la creación, o puede personificarse en cosas importantes en la vida, como puede ser la familia, el sexo, el trabajo, los bienes materiales, el deporte o las adicciones. Incluso puede convertirse en Señor de forma casi imperceptible. ¿Cómo saberlo? Muy sencillo: si fuera de Dios algo o alguien se apodera de mis pensamientos, de mi corazón y de mi voluntad, realmente ese es mi Señor. Pero cuando alguien ha optado por otra lealtad, va a dejar de escuchar la palabra de Dios y sus promesas. Dietrich Bonhoeffer decía: va a llegar a un punto en el que, por apremiante que sea la palabra de Dios, no entra en el corazón, rebota, porque el corazón está cerrado, pues ya le pertenece a otro. Si no le pertenece a Dios, le pertenece a un ídolo, y entonces el corazón se cierra, el bien amontonado se interpone entre Dios y yo. Donde está mi tesoro está mi confianza, mi seguridad, mi consuelo, mi Dios, y el tesoro se convierte en idolatría. Puede ser algo bueno, puede ser la familia, puede ser el trabajo, pero no puede ocupar el lugar de Dios. Como conclusión, cuando Aarón presentó a Israel su becerro de oro, el pueblo clamó: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta declaración pretendía negar el pasado inmediato y convertir esta afirmación y esta imagen en su nueva roca fundacional. La respuesta de Dios fue entonces airada. 3 veces aparece la palabra celos en el cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, confirmando que Dios es un Dios celoso. ¿Cómo conciliar el carácter de Dios como celoso y como amoroso a la vez? La respuesta es evidente: el celo de Dios es un celo santo, es un celo por lo bueno, es un celo redentor, pues los dioses falsos son tiránicos. Si alguien duda
respecto a esta idea, escuche usted a José Luis Carabias, un jesuita español que vive en Paraguay. Fíjense lo que dice. Dice: el Dios secreto de nuestra sociedad es el crecimiento económico. Y la religión que aboga por el culto de este Dios es la religión más poderosa del mundo. Su liturgia es la publicidad. Al crecimiento económico se sacrifican los hombres, los recursos de la naturaleza y el futuro. Este gran Señor, a través del empobrecimiento, del desempleo, de la destrucción de la naturaleza, decide o muerte, en la vida o la muerte de los hombres. En la sociedad actual, el dinero es la mercancía que sirve como común denominador a todas las cosas y en lo que todo tiene que convertirse para recibir su confirmación de valor. El dinero es la medida del valor de todo. El mundo mercantil piensa por nosotros y decide por nosotros también. Es nuestro dueño, enmarañados como estamos en su red de propaganda multicolor, su consumismo y su jerarquía de valores. Por donde quiera se presenta y se ve el mundo de las mercancías, del dinero, del mercado, como gran objeto de devoción, un mundo pseudo divino que está por encima de los hombres y les dicta sus leyes. Esta forma de concebir la vida es idolátrica, precisamente en el sentido en que usaron los profetas en la palabra de Dios. Se trata del sometimiento del hombre y su vida al producto de sus propias manos, con la consiguiente destrucción del hombre mismo. El Dios bíblico es todo lo contrario a este fetiche, pues su voluntad es que el hombre concreto, con sus necesidades concretas, sea el centro de la sociedad y de la historia. Hermanos, en Querétaro hay leyes para privatizar el agua. Ahora el agua va a tener dueños, es una mercancía. En España, si usted tiene paneles solares, le paga impuestos al Estado español por usar el sol, como si el Estado español fuera dueño del sol. Hermanos, vivimos en un mundo que piensa que todo tiene que convertirse en dinero. Recuerdo, no sé si pasó, que había un proyecto de privatizar el Nevado de Toluca. Es un capitalismo brutal, que es una forma de idolatría. ¿Cómo guardarse entonces de tan poderoso tirano? Ya probamos tratando de ir del mundo materialista mediante el monaquismo, pero no resolvió el problema. Como dijo el Señor Jesús, tenemos que estar en el mundo sin pertenecer a él, y solo la entrega confiada al Dios verdadero, a una vida gobernada por sus valores y preceptos, puede redimirnos de tan implacable tirano. Martín Lutero decía: ¿qué significa tener un Dios o qué es Dios? Dios es aquel de quien debemos esperar todos los bienes y en quien debemos tener amparo en nuestras necesidades. Tener un Dios no es otra cosa que confiar en Él, creer en Él con todo el corazón. Es como si Dios dijera: los bienes que te faltan, espéralos en mí y búscalos en mí. Y si sufrieras desdichas y angustias, ven a mí y atente a mí, y yo quiero darte todo lo suficiente que necesitas, quiero ayudarte en la desdicha, pues, pero no hagas depender tu corazón de nada, ni confíes en nadie que no sea yo. Una vez más, hermanos, aunque la historia del becerro de oro puede resultarnos escandalosa, no lo es tanto. No somos mejores que esos hombres. Y debemos ser honestos, vivimos en un mundo material y materialista. No podemos escapar de él. Ya lo intentamos en el pasado y no funcionó. Si Martín Lutero salió del monasterio, fue porque se dio cuenta que el monasterio no era mejor que el mundo. Pero podemos librarnos de su tiranía poniendo nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios y recibir sus dones como regalos de su gracia. Lo poco, lo mucho, lo escaso, lo abundante que Dios le dé, puede disfrutarlo como verdaderos dones de la gracia de Dios.
como regalos de su misericordia, mientras sepamos de dónde viene todo y de dónde viene nuestra propia vida. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella un llamado, Señor, al compromiso y a la fidelidad contigo. Te rogamos que sea así, en el nombre de Cristo. Amén.